Desde Guayaquil, quiero darle la más cordial bienvenida, con todo el respeto y la admiración del caso. Siempre leo tus artículos históricos, me encanta. Yo soy pésimo para la historia, no soy bueno para recordar fechas, soy una tragedia histórica en realidad. Pero Javier siempre me manda, y agradezco el gesto, sus artículos históricos que publica en un periódico importante de Guayaquil. Los últimos son Una playa boliviana y La leyenda negra. A ver, deja ver si ya los leí a todos. No, el de La leyenda negra me falta. El de La playa boliviana sí lo leí, espectacular. Javier Flores, quería que empecemos así para no perder mucho el tiempo, conversando de esta pugna, esta tensión medio incómoda para algunos seguramente, que hay entre el futuro gobierno de Noboa, el saliente de Lasso, la Revolución Ciudadana, la construye, y es como que todos quisieran, tal vez Lasso no, porque ya no toca mucho pito en este entierro, pero los demás sí quisieran de alguna manera sentarse a conversar por el bien del país. ¿Tú sientes que hay las condiciones para que hoy sí podamos finalmente tener un gobierno donde la gente sí se encuentre, donde los sectores sí confluyan y haya un discurso común, que creo que es lo único que nos va a sacar del agujero? Te agradezco la presencia nuevamente y dale con todo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Quique. Espero que se me escuche bien, espero que no tengo un micrófono, no sé si me acerco un poco más para que se escuche mejor, que a veces me han dicho que se pierde un poco la voz. ¿Está bien el audio? ¿Está bien el audio? Acá me confirman en producción. Oye, ¿no quieres que te llamemos mejor por WhatsApp? ¿Tienes Facebook? No. Ah, no usas Facebook. No. Por el WhatsApp sí te podemos llamar. Dicen que puede mejorar, porque estamos saliendo por el Zoom ahorita. Y tienes cómo llamarle desde ahí. Dale. Cambiemos de medio. Está un poco robótico y no se diferencian bien las palabras. Hagamos ese cambio, ¿ya? Perdóname, Javier. Dale. Este ratito te van a contactar por WhatsApp el Esteban Bustamante, que está prendidísimo con la producción de este programa. Santi dice: hola, Kike, un saludo para ti y tu fantástico programa. Ya, mándale un saludito a mi madre. Dice acá... A ver, ya te paso, Esteban, este ratito. Ya leo el mensaje completo que estaba leyendo y que interrumpí de manera inapropiada. Ahí está. Vuelvo al mensaje. Un saludito a mi madre Clarita Ayala, que es una seguidora. La semana anterior estaba esperando un gol tuyo y nada. Un abrazo grande para ti, Santi, para tu mamá Clarita. Les quiero mucho. Jovi dice: saludos desde la Tacunga, me encanta tu programa, gracias. Carlos dice: Israel es un estado infanticida. Sí, es terrible. Uno cree que no ha visto lo suficiente, y hay cuentas palestinas que publican lo que está pasando con los niños. ¡Qué idiotez! Ya no hay nombre para eso. Ya supongo que en otras guerras ha pasado, pero ahora con las telecomunicaciones es como que esto se hace más visible más pronto, y uno se enferma, ya no sé hasta qué punto, y es como que la urticaria se mezclara con la acidez estomacal. No, es horrible lo que está pasando a nivel mediático en la Franja de Gaza. Regreso con Javier Flores, y ahora sí lo tenemos de vuelta. Tuyo, dale. Lo que ibas a decir antes, retómalo. Dale, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia. Mira, yo te diría que desde una perspectiva histórica la respuesta debería ser negativa. Tradicionalmente hemos tenido muchas dificultades para ponernos de acuerdo en el Ecuador en materia política. Hay demasiados ejemplos desde el nacimiento de la República hasta fechas recientes para dar cuenta de episodios de mucha más discordia que de concordia en cuanto a proyectos de país, que suelen ser, incluso ayer por algo trivial
como por ejemplo la marca país, no trivial, bueno, realmente más o menos importante, pero quiero decir algo que salió ayer simplemente en las noticias, puede haber salido cualquier día, que la marca país del Ecuador, hecha por la misma compañía que hizo la de Costa Rica y la de Perú, mientras en esos países se ha mantenido durante 12 años o por allí, en Ecuador ha cambiado 3 veces en el tiempo desde que se la hizo casi al mismo tiempo que el resto de países. Entonces, eso te da una idea de qué tan difícil es ponerse de acuerdo y de cómo cada uno quiere ser el refundador y propietario del progreso de la patria, en vez de buscar ese progreso con otras personas y con proyectos que tengan un contenido ideológico, que creo que es lo que está realmente en la base de por qué no funciona el proyecto político que se pueda emprender por unos u otros grupos. Es porque realmente no son tanto un proyecto político como un proyecto de oportunismo político, y eso es lamentable, pero está diseñado así nuestro sistema electoral, que a su vez está basado en algo para mí contrario a la libertad individual, que es la obligatoriedad del voto. Yo entiendo las razones por las cuales se pudo haber implementado eso en la Constitución del 46, pero si se quería tener un electorado consciente, ya teníamos que tomar en cuenta que hace casi 80 años que se implementó esa reforma, y difícilmente las 4 generaciones que han pasado desde que se le implementó han tenido una mayor formación política que la anterior. Es claramente una mala receta para generar eso, y creo que lo que permite es tener un voto cautivo que sostiene un sistema perverso, y eso es lo que está en la base de poder no llegar a acuerdos y de no tener proyectos de país. Creo que lo del nuevo presidente se va a diluir tanto como cualquiera otra de las opciones políticas que se han tenido en los últimos tiempos, con la salvedad de la de Correa, que sí logró aglutinar un enorme capital político y lograr utilizarlo durante 10 años consecutivos, los últimos 4 años con más pena que gloria, pero durante los 6 primeros con bastantes cosas interesantes que rescatar, incluso para una proyección a futuro del país, porque hubo cosas que fueron valiosas, desde la recuperación de la inversión social hasta la eficacia de los servicios públicos, que claramente contrasta con lo que se está viviendo a día de hoy. A ver, yo te quería entonces poner en un escenario utópico, falso, fantasioso seguramente, en el que Daniel Noboa en 18 meses se dedica solo al tema de la seguridad, a recuperar el control de las cárceles, realmente controlarlas, fronteras, costas, y que los índices de violencia, sicariato y etcétera, muertes violentas en general, desciendan lo suficiente como para que los ecuatorianos digamos, mira, hubo un trabajo en este sentido. ¿Ese escenario lo ves poco probable? Mira, creería que sí, por las dificultades que entraña atacar el problema de raíz. Creo que el tiempo que tiene el presidente electo es muy breve para poder implementar todo lo que se requiere. Podría implementar una fase que es también un componente de la seguridad, ciertamente, que es recuperar ciertos espacios que deben ser típicamente administrados por el Estado, digo las cárceles. Digamos que es increíble, asombroso que hoy en día sean básicamente hubs del crimen organizado, que desde allí se proyecten delitos y fechorías de distinto tipo, y que se maneje un negocio tan importante como la administración de la propia cárcel, porque eso ya de por sí es un negocio, como los negocios del narcotráfico, que seguramente es uno de los negocios más bollantes que se practican en el Ecuador a día de hoy. Pero esa recuperación tendría que hacerse, lógicamente, y eso sí podría estar al alcance del presidente. Esa parte de mano dura que se podría esperar que realmente haga su trabajo, creo que es lo que mucha gente esperaría, por lo menos que haga el presidente Noboa. Vamos a ver si la fuerza pública lo acompaña en ese propósito, porque ellos también tendrán informes de inteligencia y sabrán la situación real de las cosas y saber hasta dónde se pueden meter, porque claramente la fuerza pública en este país, permítaseme decirlo, cuando se trataba de una discusión sobre si el pueblo salía a las calles a protestar, era muy animosa para recuperar el espacio público sin ningún problema y caiga quien caiga. Pero cuando se trata de recuperar el espacio público del crimen organizado, que sí está muy bien armado y tiene muchísimas ventajas comparativas frente a la protesta ciudadana, ahí sí ya la fuerza pública se repiensa su rol de guardián del territorio y más bien... por lo que se ha visto, es bastante connivente con el crimen organizado, por decirlo menos, porque esas cárceles no es que se alimentan solas, no es que
es un organismo que se autorreproduce. Si entran armas es porque alguien las deja pasar. Y allí está la fuerza pública. O sea que hay algún problema allí bastante grave. El otro día lo escuchaba a un alto dirigente de la policía. Le preguntaba a alguien si podía él garantizar que no entren armas a la cárcel, y él decía, no puedo. Me gustaría poder decirlo, pero no puedo garantizar tal cosa. Entonces eso es una bancarrota. El propio policía te dice que no puede garantizar que no entren armas a un lugar que la policía debería controlar. El mismo Fausto Cobo decía, esta circunstancia, la última vez que lo pusieron a controlar algo, que no me acuerdo ni qué era, creo que el SNAI otra vez, ¿no? Y lo pusieron y le preguntan sobre lo que va a poder hacer en estos pocos, y dijo, no se va a poder hacer mucho. O sea, así de frente, de frente. No, me bueno, lo que pasa es que el gobierno de Lazo comenzó a combatir la inseguridad con Alexandra Vela, pues, ¿no? Que es más o menos como combatir un incendio con una manguera. Sí. Y realmente un incendio forestal con una manguera. Entonces realmente no era muy auspicioso por cómo empezó, pero sobre todo cómo se le ha ido de las manos, porque al final del día es un tema también de organización del Estado, ¿no? Yo creo que es muy difícil ahora mismo recuperar lo desandado, lo mal que se ha hecho en los últimos tiempos, lo mucho que se ha permeado de corrupción ciertos estamentos del Estado. Eso es bastante complicado de dar marcha atrás, no es tan sencillo. Mejor es cuando estaba simplemente un escenario más o menos funcional con ciertas porosidades, pero cuando ya el tema hace metástasis es muy complicado rescatar ese momento. Entonces, yo siento que él podrá atacar algunos temas y ojalá le deseo mucha suerte en ese empeño, porque recuperar las cárceles debería ser un punto principal de su gestión como mandatario, pero creo que lo que está de fondo, que es la recuperación del tejido social, un trabajo que debería ser consistente, por supuesto, con las municipalidades, que tienen mucho que ver o tienen directamente relación, mejor dicho, con el desarrollo de las ciudades, que es donde actualmente vivimos la mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Entonces, el gobierno nacional tiene muchísimo que hacer, muchísimo que decir en ese sentido. Tiene mucha responsabilidad en el equipamiento social de las ciudades, tanto a nivel de salud como de educación, para poder lograr cambiar la situación de cosas en lo que realmente va a ser un cambio de fondo, ¿no? Que es el cambio cultural, el cambio de recuperación del espacio público y de reconstrucción de un tejido social que yo siento que en el Ecuador está bastante roto, bastante maltratado. La idea de comunidad y la identidad que se puede tener para guardar respeto uno a otro en el espacio público creo que está bastante guardabajo, y creo que está viviendo, no es que haya sido siempre mucho mejor, creo que siempre ha sido un punto bajo en la ecuatorianidad, pero creo que en estos últimos tiempos, por cómo se viven las cosas, ha empeorado bastante. Javier Flores, yo quería también retroceder a la pregunta inicial, porque tú me respondiste con algo como que se va a diluir pronto. Entonces, tú que manejas la historia perfectamente, ¿qué presientes? ¿Cómo crees que van a ser esos meses de presidencia de Noboa, de gobierno de ADN, con lo que tenemos hasta el momento de información, donde vemos que hay ciertos factores que se repiten con el gobierno de Lazo? Por ejemplo, está hablando de retirar la visa Schengen, cuando tenemos por año más de 100,000 ecuatorianos que no van a volver, que yo no sé si a Europa le interese ese perfil de país. Para empezar por ahí, está proponiendo algo que lo propone desde Lenín Moreno, lo propuso Lazo, y es casi como que inoportuno. Está el tema de Alberto Dajic, un neoliberal en un gobierno de centro izquierda, porque así se vendió Daniel en la campaña. Entonces, con todas esas señales, ¿tú qué ves? Porque usaste la palabra diluir, y yo estoy tratando de esparcir optimismo y tú me estás un poco boicoteando esto. Por favor, ¿puedes desarrollar esa idea? Mira, yo creo que lo esperable realmente, yo realmente quisiera que haga un buen gobierno Daniel Noboa, porque creo que a estas alturas el Ecuador vive unas circunstancias bastante graves y no estamos en el momento de mezquindades de ningún tipo. Creo que hay que tener una mirada mucho más amplia y tratar de que las cosas funcionen de una mejor manera lo más pronto posible. Pero realmente siento que igual lo que se puede esperar razonablemente de un personaje como Daniel Noboa es un gobierno escorado a la derecha, privatizador, con una lógica más de centro derecha, si se quiere, que de centro izquierda. No creo que
que sea tampoco un profundo conocedor de la realidad social del país. Tenemos que tener plena conciencia de que se acaba de elegir el hijo de probablemente la persona más rica del Ecuador, una persona que pensaba, o por lo menos así lo manifestó, que había gente que se iba a la cárcel para poder alimentarse o una necesidad de ese tipo, que realmente, siendo como es la cárcel ecuatoriana uno de los lugares más peligrosos del mundo actualmente, es un desconocimiento conmovedor que diga algo así. O sea, es como dónde ha estado viviendo este muchacho, de qué termo salió, porque que no sepa que las cárceles ahora son una máquina serial de muertos, y que las condiciones allí son realmente degradantes, crueles, inhumanas, pues hacer pensar que hay gente que se quiere hacer meter presa para alimentarse o para pasar un rato, no sé qué tendrá en mente exactamente, me parece que es una idea muy desafortunada, pero te da un poco la idea, a su vez, de qué tanto estamos ante una persona que realmente conozca el terreno, conozca la realidad del país que enfrenta en sus partes incluso más sensibles, porque el tema de las cárceles es algo que ha merecido informes de organismos de derechos humanos. O sea, no es un tema de risa, es un tema de honda preocupación, y como digo, es uno de los primeros temas en carpeta que él debería asumir: recuperar el control de las cárceles para lograr efectivamente que esos sean espacios de control del Estado, como debieron ser siempre, como lo son en cualquier otra parte del mundo. No se imagina un ministro alemán diciendo, bueno, perdimos la cárcel de Düsseldorf. Ocurrió esta mañana. No se espera eso. En Dinamarca no es que dicen, Copenhague tiene problemas en el sur, la cárcel está tomada por delincuentes. No, solo aquí ocurre que eso puede ser admisible, y eso realmente es muy anómalo y debería ser una de las preocupaciones principales del presidente electo. Bueno, ya me quedó un poco más claro. Sí, yo tengo clarísimo también que no es que los mejores antecedentes tiene Noboa para ser presidente, y aún así le deseo que, por el amor de Dios, saque adelante, aunque sea 2 temas cruciales, un par de temas que saque adelante en estos 18 meses y estamos conformes. ¿De qué habla tu último, ya con esto me despido, de qué habla tu último artículo? La leyenda negra, no se la calificó así porque el polaco Rafael Lemkin, quien acuñó el término genocidio para describir los horrores de la Alemania nazi, nació recién en el año 1900, pero la conquista de América bien puede ser caracterizada como un genocidio. ¿De qué habla la leyenda negra, Javier Flores? O sea, realmente la leyenda negra es un artículo que, como un divertimento que escribí pensando en transmitir una idea. Primero, que la conquista de América fue un genocidio y que lógicamente no se lo pudo llamar así en la época, no había cómo hacerlo porque el concepto mismo de genocidio no existía, porque, como digo y tú acabas de leer, lo acuña un jurista polaco que se llama Rafael Lemkin, que a su vez contribuyó a la creación de la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que es su gran obra jurídica. No estamos hablando de Lemkin ahí en todo caso, pero él acuña el término genocidio como base para la convención de precisamente el genocidio, tras lo que ocurrió de la muerte sistemática y generalizada del pueblo judío a manos del régimen nazi. Sobre esa base él acusa el término que quiere básicamente decir la muerte de una raza, de un gen, ¿no? El término antiguo latino. Había que ponerle nombre para que exista, porque así la sociedad reconoce los fenómenos cuando se los llama de una forma, ¿no? De acuerdo, es una forma de denominarlo, y es una forma también de caracterizarlo como delito, ¿no? Porque lo que estás es equiparándolo al largo concepto de ideas que tienen que ver con la muerte: homicidio, parricidio, etcétera, ¿no? Femicidio. Todos ellos parten de la idea del concepto de muerte de otra persona, y en este caso es la muerte de un grupo humano, ¿no? Entonces, yo lo que trato de hacer en ese artículo es contar la historia del Imperio Español, porque el Imperio Español, que inicia realmente con en 1415, no tanto con la conquista de América, aunque ciertamente ese año 1492 es muy importante porque cierra la reconquista del territorio español con la expulsión del último rey árabe, y al mismo tiempo le abre un espacio de conquista en América, ¿no? Pero eso muere 400 años después, en 1898. Entonces, ese texto lo que hace es contar esa historia, acompañándola de la denuncia que hizo el padre Bartolomé de las Casas sobre la conquista de América, que es lo que debe ser caracterizado como un genocidio. El término no existía, pero
pero se podría aplicar retroactivamente para entender lo que ocurrió, más allá de que, digamos, habría que matizar mucho estas afirmaciones digamos, tan rotundas, ¿no? Creo que hay que... pero es un abrebocas para entender lo que ocurrió, porque la verdad es que la conquista de América a veces se la trata de ver como un acto de bravía y simplemente de gente como muy echada adelante y lo que fuere, muy heroica si lo quieres, pero en realidad hay un nivel, un componente de brutalidad en ese episodio que es muy, muy llamativo y que los propios españoles, por ejemplo, Bartolomé de las Casas lo denunciaron en libros y en cartas al emperador y a reyes, etc. Entonces, creo que es un artículo que lo que busca es contar la historia del Imperio Español y cómo se perdió, y al mismo tiempo recordar que lo que ocurrió para fundar ese imperio, que es la conquista de América, fue un acto brutal y que podría tranquilamente caracterizárselo como un genocidio en los términos en que lo definió Lemkin. Oye, estos artículos históricos espero que tengan muchísimo público, aunque sospecho que no han de tener tanto como tú esperas. No, tienen el público que yo espero, que es poquito. Realmente estoy muy consciente de la naturaleza de los temas escritos por una parte, porque ya de por sí hay otros lenguajes y lo escrito ya no es tan requerido, tan buscado por la gente, pero también porque los temas pueden ser para mucha gente no interesantes, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Claro. Le interesará más la vida de la farándula, de los modelos, yo qué sé, cualquier historia trivial o banal, y está bien, tampoco nadie tiene por qué interesarse en temas que no le competen o que no le interesan, cada uno. Vida y milagros de la nueva familia real, Balbonesi y Noboa Balbonesi, por ejemplo. ¿Cómo? Vida y milagros de la nueva familia real, Noboa Balbonesi, ¿no? Ahora ya nos gobiernan reyes ahora, ¿no? Yo creo que... Sí, bueno, yo lo que te iba a decir sobre los artículos es que igual me parece que es una si bien tarea para un público minoritario, es una tarea que me da mucho gusto hacer, o mucho gusto cumplir, porque creo que se trata de dejar de romantizar la historia para nublar el entendimiento sobre ella, porque creo que hay mucho de eso en nuestro relato oficial. Creo que hay que empezar a repensar varios episodios en Guayaquil a nivel nacional, de la forma como nos hemos construido como Estado, porque creo que parte del hecho de que no funcione bien el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, tiene relación con el desconocimiento que hay sobre la forma como se construyeron las instituciones, de qué forma se las ha utilizado, qué ha significado los proyectos políticos de distintas épocas, la forma como se ha tratado de incorporar o no a la sociedad en los proyectos políticos, porque muchas veces ellos parecen productos de camarillas o de élites muy, muy, muy reducidas tanto en su tamaño como en sus alcances. Entonces creo que hay bastante que discutir sobre eso, y por eso me da gusto, más allá de que sé perfectamente de que pueden tener un público acotado. Ya publicar en un periódico es un poco ser old fashion en estos días. Sí, pero me igual, gusta, la verdad es que me gusta. Claro, pero tiene su impacto y va a viajar, o sea, tu artículo viaja y ahora lo haces viajar por WhatsApp. No dejes de hacerlo, no dejes de escribir. Y claro, yo te lo digo, pero seguramente te lo dicen todo el tiempo. Otro día para continuar con el diálogo, te quedo súper agradecido por habernos acompañado, Javier Flores, desde Guayaquil. Un abrazo, y esta es tu casa, ¿no? Dale, muchísimas gracias, Kike, ha sido un gusto, y la verdad, pues cuando quieras, a tus órdenes para seguir la conversación sobre temas históricos o lo que corresponda en política, que este país parece escrito por Mel Brooks, así que da para bastante... Sí. Para bastante conversación. Imagínate, hora y media al día me ponen a mí a hablar de temas medio políticos. Debe ser porque ya nos volvimos completamente locos. O lo que tú dices. O es Mel Brooks. Algo de eso hay. Estamos en contacto, ya. Cuídate mucho.